presentar la maldita? Esperen. Está la humedad, no sé qué le ha hecho a mi computadora, que no me quiere dejar presentar, pero vamos a hacer una cosa distinta. Mi pantalla, ahí está. Y vas a presentarme ahora. A ver, ahí está. Vamos a la ejercitación y van a tener que escribir o contestar, ustedes dirán, pero la cuestión es trabajar juntos. Me dirán si es verdadera o falsa. Les escucho, les leo, díganme verdadero o falso. La primera parte no la, o sea, no sé qué son los hepatocitos, pero lo de que requiere energía, sí, o sea, por lo tanto, es valor negativo, sí, porque es endergónico. Espérate que... Mira que no sepa lo que es los que son los hepatocitos, no te das drama porque te dice son células capaces de sintetizar glucosa, o sea que la data que necesitamos para responder es lo que está acá. Los hepatocitos son las células del hígado, ¿sí? Pero en realidad no hace falta saber eso, sino sí que son células y que sintetizan la glucosa. Ahora, la síntesis de glucosa necesita energía, ¿no? Requiere de energía. Si requiere de energía, porque hay que hacer enlaces covalentes en el esqueleto carbonado, ¿toma energía o libera energía? Qué silencio. Toma, dice Santiago y dice Galia. Bien, toma energía. Entonces, ojo. Vamos a deshojar la margarita. Primero, me está hablando, les circulé ahí dos cosas. Me está hablando de síntesis. Me dice que en esa síntesis se forman esqueletos carbonados. Si sintetiza, si estamos hablando de una síntesis, cuando analizo el proceso de la frase desde el punto de vista de lo que ocurre con la materia, está pasando de sencillo a complejo, de complejo a sencillo, ¿y cómo clasificaría ese proceso? O sea que sigo con las preguntas. No le dije a Olivia si tiene razón o no. Pobre Olivia, no es que te ignoré, ¿eh? Pero vamos a llegar juntos a ver si tenías razón o no. No, igual ahí me di cuenta que lo tenía mal anotado y que, o sea, sería positivo si es endergónico. No, Correcto. yo había hecho al revés. Bien, eso es cierto. ¿Y ahora qué pasa con esto? ¿Cómo clasificamos gente desde el punto de vista de la materia a una vía metabólica, a un proceso metabólico de síntesis? Anabólico, ¿no? Anabólico. Bien ahí, Santiago. Bien ahí. Es anabólico. Si paso de algo más chiquito a algo más grande, de sencillo a más complejo, es un proceso de síntesis, de formación, eso es anabólico. Si fuera de degradación, sería catabólico. Me dicen que requiere energía, entonces recién Olivia nos dijo, si requiere energía, este proceso va a ser, energéticamente hablando, Endergónico. genial, endergónico.
No me confundan estos dos términos, ¿sí? Siempre que hablamos o clasificamos un proceso desde el punto de vista de lo que ocurre con la materia, es anabólico catabólico, desde el punto de vista de lo que ocurre con la energía, es endergónico exergónico. Y bueno, sí, generalmente los anabólicos son endergónicos, pero no son sinónimos estas dos palabras. Y no nos olvidemos del delta G, es decir, de la variación de energía libre, que es la final, o sea, la energía de los productos menos la inicial, es decir, la energía de los reactivos. Si este delta G es negativo, es menor a cero, es exergónico ese proceso y es espontáneo. Si el delta G es mayor a cero, es positivo, ese proceso es endergónico y no es espontáneo. Entonces, si las células están sintetizando glucosa y este proceso necesita energía, este proceso, esta síntesis del esqueleto carbonado, esta síntesis de glucosa, va a presentar un delta G positivo. ¿Vamos bien? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Si nadie tiene dudas y este paquete lo tengo bien agarradito y entendido, sigo. Vamos con el segundo ejercicio. ABC o de gente. Están buscando la info, quiero imaginar, ¿no? No están esperando que lo conteste otro. Creo que la D. La D de dedo. Sí. Tengo un voto por la D. Eve dice que no se acuerda lo que es hidrólisis. Bien. Ahí vamos a ir. ¿Y el resto duda? Mientras que no se me duerman. Vamos ahí, Eve. Hidrólisis de una macromolécula. Hidrólisis es una palabra que la puedes dividir en dos partes, ¿no? Lisis es ruptura, hidro, agua, o sea que es ruptura por agua. Pero estamos hablando de la hidrólisis de una macromolécula. O sea, sería como si yo tuviera una proteína. Si la hidrolizas a esa macromolécula, estarías separando los monómeros. O sea que pasarías a tener, los monómeros de las proteínas son
los aminoácidos, pasarías a tener los aminoácidos sueltos. ¿Sí? Entonces, si una vía involucra la hidrólisis de una macromolécula, o sea, pasar de macromolécula a molécula. Eso implicaría hidrólisis. Che, ¿es de esperar que haya nuevos enlaces químicos? ¿Aumentando la estructura, la complejidad de la estructura del producto o de nada, Eve? O al revés. ¿Estamos de acuerdo con lo que nos escribe Eve? Eve nos dice es al revés, o sea, estamos cortando enlaces. Si estamos cortando enlaces, no se están generando nuevos, sino que los estamos rompiendo. Y paso de un grado de organización mayor o más complejo a un grado de organización menos complejo. ¿Sí? O sea que el producto tiene una estructura más compleja que la del reactivo, no, al revés. ¿Se entiende por qué no es la D? Sí, profe. Bien. Tengo voto por la B. La B dice que presente un delta G negativo y se obtenga como producto moléculas de menor tamaño que el reactivo del cual se partió. Bien. Sigamos con el tema de hidrólisis para poder redondear la B y el ejercicio en general. Acuérdense que cuando polimerizábamos, cuando uníamos monómeros, se hacía una condensación. Tomo un oxidrilo, un OH de uno de los monómeros con un H de otro monómero, sale agua, 2 de hidrógeno y un oxígeno, y se unen. ¿Cómo rompo esta unión? Por hidrólisis, es decir, por ingreso de una molécula de agua. Un hidrógeno viene acá, el otro hidrógeno con el oxígeno viene acá y se pare. ¿Sí? Es una pareja de términos que tengo que manejar. Por condensación se forma un enlace covalente como consecuencia de una deshidratación. Se aumenta el grado de complejidad, paso de moléculas más sencillas a más complejas o a macromoléculas. Si estoy hablando de partir de un monómero y llegar a una macromolécula, llegar a un polímero, estoy hablando de polimerización. Si hablamos de hidrólisis, entonces estamos hablando de ruptura. Por el ingreso de una molécula de agua, se disminuye el grado de complejidad, esto pasa a ser más chiquito, y si lo que estoy realizando es un polímero, lo que voy a obtener suelto son los monómeros y eso es despolimerización. Estos son dos paquetes de conceptos importantes. ¿Hasta acá estamos bien? ¿O hay dudas de esto? Está bien. Bien. Ahora, sí. Se hidroliza una macromolécula, estoy cortando enlaces covalentes, es de esperar que tenga un delta G negativo. Si vuelvo para atrás, un delta G negativo es un proceso exergónico espontáneo. Generalmente, los procesos exergónicos son consecuencia de la ruptura de enlaces covalentes. ¿Sí? Entonces, es cierto que si hay una hidrólisis de una macromolécula, es de esperar que ese proceso tenga un delta G negativo, sea exergónico, libere energía y obtenga unidades menos complejas o más chiquititas. ¿Vamos bien? ¿Se entiende por qué es la 2B? Sí, profe. Ok, si nadie pega el grito, sigo. Vamos a la 3. Besito en me, si es A, B, O, C, O, D.
tengo voto por la B. Sí, la B. Más votos por la B. La variación de energía libre o el delta G, nosotros lo habíamos definido como el nivel energético en el estado final, es decir, de los productos menos el nivel energético o la energía libre de los reactivos, en el estado inicial. Ahora, si vamos a la termodinámica y con términos más académicos, digamos, la variación de energía libre es igual a la variación de entalpía menos un valor que está determinado por T por la variación de entropía. T es la temperatura a la que ocurre el proceso. S es entropía, delta S es variación de entropía. H es entalpía, delta H es la variación de entalpía. G es energía libre, delta G es la variación de energía libre. De alguna manera, delta G es para lo que nosotros usamos en los procesos biológicos, sería lo homologable a la energía utilizable, ¿sí? La energía útil. Delta H para los sistemas biológicos es homologable a la energía total. Y T por delta S es la energía inutilizable. O sea que en realidad esto me dice que la variación de energía libre, la variación de energía útil, es igual a la total menos la inútil. La variación de energía libre de una reacción es la variación de energía útil. La energía calórica de reactivos y productos sería la entalpía. La entropía, la variación de entropía del sistema sería delta S. ¿Sí? Así que ojo con esos términos, no hay que confundirlos. ¿Sí? O sea que es la 3A. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Sí. No se olviden que cuando hablábamos de los gráficos de exergónico-energónico y analizábamos el curso, la variación de energía libre en función del curso de la reacción, veíamos que sea el proceso exergónico, sea el proceso energónico, hay un pico energético en cualquiera de los dos casos, por arriba del nivel energético de los reactivos y por arriba del nivel energético de los productos, y esa era la energía de activación. ¿Sí? O sea que la energía de activación es la barrera energética a vencer para que los reactivos se transformen en productos. Vamos con esta definición también. ¿Dudas de esto, gente? No. Bien. Vamos a la 4 entonces. Tenemos voto por la A.
Y tenemos un voto por la C. Y otro voto por la C. Ups, perdón. A ver. A mí me dicen que tengo una reacción en la que hay un reactivo que es A, que se transforma, se obtiene como producto B y C. Y la otra cosa importante que me dicen es que esa transformación es termodinámicamente espontánea. Chan, chan. Termodinámicamente espontánea. Termodinámicamente espontánea. Acá estoy. ¿Cuándo digo que una reacción es espontánea? Cuando su delta G es negativo y esa reacción es exergónica. ¿Sí? ¿Por qué es espontánea? No necesita soporte o ayuda externa, por eso digo que es espontánea. Entonces, aplicando esto que estamos viendo acá, y volviendo a esta pregunta, si es termodinámicamente espontánea, no tiene que ver con el valor de la energía de activación, no. No puede el reactivo tener un contenido energético menor que el de los productos, porque entonces esto sería un proceso endergónico. Pero sí, B más C tiene mayor entropía que el punto de partida. No se olviden que la segunda ley de la termodinámica nos dice que todo proceso espontáneo se acompaña con una disipación de energía. Esa disipación de energía ocasiona una disminución de la energía potencial. Por eso nosotros decíamos, si se disipa energía y la energía potencial baja, el proceso espontáneo es exergónico. Pero esa energía que se disipa en los sistemas biológicos se disipa como calor. Y ese calor desordena el entorno, bueno, en los sistemas biológicos no solamente, no en toda transformación. Ese calor aumenta el desorden del entorno de ese sistema que está transformándose. O sea que en realidad, como establece la segunda ley de la termodinámica, en un sistema aislado los procesos espontáneos son aquellos que aumentan la entropía. O sea que es la 4B. No se olviden de la segunda ley de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica. Ojo con eso. ¿Vamos bien? Sí. Profe, yo no entendí el enunciado B. Enunciado B. Enunciado B te dice que el sistema en el estado final, o sea, cuando tenés los productos B más C, tiene mayor entropía que en el estado inicial, que cuando está A solo. Quiere decir que B más C es más desordenado que cuando está reactivo. Eso quiere decir que pasar de un estado ordenado a un estado desordenado implica el aumento de la entropía. Y eso es espontáneo según establece la segunda ley. ¿Va? Es una forma de enunciar la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? La segunda ley de la termodinámica te dice que todo proceso espontáneo tiende a aumentar la entropía del universo. En un sistema aislado, todo proceso espontáneo tiende a aumentar la entropía del universo. O sea que si vos estás estudiando la transformación de A en B más C, y B más C es más entrópico
que el estado inicial, que era cuando tenías a solito, esto es espontáneo. ¿Va la idea? Como no es muy intuitiva esa definición, esa forma, de nada, Olivia, como no es tan intuitiva esa forma de hablar de la segunda ley de la termodinámica, es que nosotros relacionamos termodinámicamente espontáneo no espontáneo con endergónico y exergónico, ¿sí? Y nos paramos más en decir, bueno, un proceso es espontáneo cuando la energía potencial disminuye, y en base a eso definir espontáneo y no espontáneo, pero exergónico y endergónico, pero tengo que saber la relación entre la segunda ley de la termodinámica y la entropía, que si bien a los físicos mucho esto no les gusta, podemos relacionar la entropía con desorden, ¿sí? Cuanto más desordenado sea mi sistema, más entrópico es. Y la realidad es que la tendencia natural y espontánea es al desorden, ¿sí? Sería bárbaro que fuera espontáneo el orden, porque entonces sería muy fácil mantener la casa limpia y ordenada, y sin embargo no lo es, de alguna manera, ¿sí? O sea que esto es segunda ley lisa y llana. Quedamos entonces con la 4B. Dígame si la 5 es verdadera o falsa. ¿Verdadero o falso, gente? Cuéntame una cosita. Las células animales. Los animales, ¿son autótrofos o heterótrofos? Heterótrofo. Heterótrofos. Y eso quiere decir que tienen que incorporar la materia orgánica como tal, a diferencia de los autótrofos, que son capaces de fabricar su propia materia orgánica a partir de inorgánica y luz, si son fotoautótrofos. Ahora, si nosotros, si los animales tenemos que incorporar la materia orgánica como tal, pero materia, pero acá no me habla de materia, acá me habla de energía. ¿La energía la incorporamos en esa materia o la sacamos de otro lado? De la materia. La incorporamos en esa materia, obviamente, bien franco. Ahora, la materia que incorporamos, algunas tienen una calidad energética mayor que otras. Dentro de ese alimento tenemos que tener moléculas combustibles. ¿Qué es una molécula combustible? La que tenga un alto valor de energía libre, ¿sí? Un alto G. O sea que la 5, gente, es verdadera o falsa. Verdadera. Es verdadera, ¿va? Pero ¿se entiende por qué? Sí, sí.
¿Qué pasa con la 6? ¿Verdadera o falsa? Profe, un nucleósido trifosfatado es un nucleótido o no, o nada que ver. Es un nucleótido. En realidad, se nos va a escapar hablar del nucleótido, ¿sí? Pero en realidad el término adecuado es nucleósido difosfato, nucleósido monofosfato, nucleósido trifosfato, ¿sí? Pero sí, vamos a decir, che, escúchame, nucleósido trifosfato o trifosfatado, ¿el ATP? Sí, el ATP. Bueno, simplificame la vida, sí, está bien, tenés razón. Te puedo simplificar la vida, pero también me veo en la obligación de escribírtelo como lo puedes encontrar en los libros. ¿Será verdadera o será falsa la 6? Falsa, dice Franco. Una molécula combustible de alta energía, si se la degrada, ¿se libera energía o se incorpora? Se incorpora. Si incorporas energía, ¿por qué decís que es combustible? ¿Entiendes? Estoy hablando de degradar una molécula. ¿Se acuerdan la clase pasada o la anterior, cuando dábamos como ejemplo la respiración celular aeróbica y hablábamos de la glucosa, que en presencia de oxígeno se degrada dióxido de carbono y agua? ¿Se acuerdan de eso? Le decíamos que la glucosa es una molécula combustible y que al degradarla liberábamos energía. Ojo con esto. Cuando una molécula combustible se degrada, se libera energía. El tema es pensar esta energía, ¿para qué la necesita la célula y a dónde dónde la va a colocar? Y ahí es donde viene el rol de los nucleósidos trifosfatados y difosfatados. Ahí es donde presentamos en sociedad el rol de los intermediarios energéticos. Vamos a aclarar una cosa. Si yo acá saco los fosfatos, los tacho, no los tengo, saco todo esto, y tengo el azúcar con la base nitrogenada, esto es un nucleósido, ¿sí? Y esto es un término que tengo que manejar. Los nucleósidos los puedo tener con 1, 2 y hasta 3 fosfatos. O sea, puedo tener nucleósido monofosfatado, difosfatado, trifosfatado. Esto en aclaración a la pregunta que hizo Olivia hace un ratito. Si esta base nitrogenada es la adenina, que está unida al carbono 1,
esto es ribosa, y en el carbono 5 la ribosa tengo 1, 2 y 3 grupos fosfatos, esto es el ATP. ¿Sí? No se olviden que el ATP funciona como intermediario energético, es decir que el ATP va a liberar energía cuando la célula tenga un proceso que la necesite, pero libera energía pasando ¿qué cosa? Se corta este enlace aquí entre el segundo y el tercer fosfato, liberándose energía. Me queda adenosin difosfato, un fósforo y este fosfato suelto, que es esto que escriben aquí, fósforo inorgánico, PI. ¿Cómo se repone el ATP? Para reponer el ATP, voy a tener que fosforilar el ADP, o sea, unirle un fosfato. Tengo que unir el tercer fosfato. Pero para eso voy a tener que aportar energía. Requiere de energía pasar de ADP, adenosina y fosfato, a ATP. Este pasaje necesita de energía. Pregúntense ahora, ¿de dónde viene esta energía? ¿De dónde saca la célula energía como para reponer el ATP? Pues de acá. Ups. De la degradación de las moléculas combustibles. Una molécula combustible como la glucosa se degrada, se libera energía y esa energía va a ser utilizada para unir este tercer fosfato. Esa energía va a ser utilizada para fosforilar el ADP y obtener ATP. El ATP ahora da vuelta por la célula, patrulla toda la célula preguntando a ver quién quiere energía, quién necesita energía. Cuando encuentre a alguien que necesita energía, se hidroliza, pasa a difosfato, o sea, libera este, ¿está bien? Este se suelta, este sale, queda como difosfato y libera energía para el proceso que lo requiera. Y después tiene que volver a ir a buscar carga, ¿sí? Más carga. ¿De dónde? De una molécula combustible que se degrade y se lo dé. ¿Esto se entiende, gente? Sí, profe. O sea que ojo, porque la frase anterior, el ejercicio 6 es verdadero, ¿sí? La frase 6 es verdadera. ¿Estamos todos juntos con esto? Sí. Bien. Ok, entonces sigamos con la 7. A, B, C o D. Tengo un voto dudoso, con miedo,
por la D. Nucleócido fosfato. Estos chicos, ATP y ADP, inclusive el fósforo inorgánico, por lo general no salen de la célula, sí quedan dentro de la célula. Sí, estamos hablando de individuos como nosotros, supónganse, los animales en general, que necesitan transportar energía desde un tejido de reserva hacia otro tejido que lo necesite, ¿sí? Porque somos pluricelulares. Si hay que hacer esto, no lo va a hacer un nucleócido fosfato. Ese transporte de energía va a ser movilizando de un tejido de reserva energética, como puede ser el tejido adiposo, se va a movilizar grasa, ¿sí? O puedo estar pensando en el hígado que libere glucosa a sangre, ¿sí? Pero el nucleócido fosfato, el ATP, no sale de la célula para llevar energía de un tejido a otro. No. Así que la D, no. Pero permítame un segundo volver atrás. ¿Qué me sugiere este dibujo? ¿Qué pasa con la transición ATP-ADP, ADP-ATP? Y por otro lado, cuando el fosfato se une al ADP, ¿se une por puente de hidrógeno? ¿Es una condensación? ¿Qué tipo de unión hay entre esos fosfatos? Este es un primer fosfato. Este es un segundo fosfato, el beta. Y el gamma es un tercer fosfato. Esta unión entre el segundo y el tercer fosfato, ¿es un puente de hidrógeno? ¿Es una unión covalente? ¿Qué es? ¿Covalente? Es una unión covalente. Entonces, punto número 1, no duden que en la formación de ATP a partir de ADP, más fósforo inorgánico, hay un enlace covalente. Fíjense, vengan a esta parte del esquemita y díganme, o sea que para pasar de ADP más fósforo inorgánico a ATP, tengo que unir covalentemente este fosfato a este. Y miren lo que me dice la flecha, que sale una molécula de agua. Es una condensación, gente. Condenso el fosfato al ADP. No duden que estas uniones son covalentes. Eso como primer dato. Segundo dato, decir, ok, este fosfato se une covalentemente al ADP y generó ATP. Y el ATP queda como ATP, permanece como ATP durante toda la vida de la célula. No, porque el mismo esquema me está diciendo que el ATP se puede desfosforilar, se puede hidrolizar, este agua entra, liberando un fosfato y dejando ADP que tiene un fósforo menos. Y esto se va a hacer cuando se necesite energía. O sea que acá, no se me pierdan. Acá tengo un proceso exergónico que libera la energía
que es utilizada para fosforilar el ADP. Vamos de nuevo. Tengo un proceso exergónico, como puede ser la degradación de una molécula combustible. No se pierdan esta parte, no se mareen con esto, porque es muy importante. Tengo un proceso exergónico que libera energía, es el que va a dar la energía que requiere el ADP para pasar a ATP, ¿sí? Y se genera ATP. ¿Para qué me sirve eso a mí como célula? Pues bueno, te sirve porque cuando tengas que hacer un proceso endergónico, no sé, qué sé yo, la célula tenga que sintetizar una proteína, por ejemplo, tiene que sintetizar una enzima. Bueno, la síntesis de enzima necesita unir aminoácidos. Para unir los aminoácidos se necesita energía, o sea que este proceso es endergónico. Este proceso requiere de energía. Este proceso la necesita. ¿Y quién se la va a dar? Y se la va a dar la desfosforilación del ATP. ¿Se entiende esto, gente? ¿Sí o no? ¿Podría repetir lo último? Sí, yo te digo, pensar un proceso endergónico de la célula cualquiera. Por ejemplo, porque es uno de los que hemos hablado más hasta el momento, la síntesis de una enzima. Si la célula tiene que sintetizar una enzima, no solo necesita la materia prima, es decir, los aminoácidos para fabricarla, sino que también necesita energía. ¿De dónde saca la energía esa célula? Va a golpear las puertas del intermediario energético. Le va a decir, che, ATP, dame energía. ¿Y el ATP cómo le da energía? Hidrolizándose ADP fósforo inorgánico. Al hidrolizarse, se libera la energía que la síntesis de proteínas necesita. ¿Se entiende? O sea, el ATP es intermediario energético. Intermediario, ¿cómo intermediario? ¿De qué me estás hablando? Sí, te está conectando cualquier vía metabólica exergónica de la célula con cualquier vía metabólica endergónica de la célula. ¿Se entiende la idea? Sí, ahora sí. Gracias. De nada. El resto de la gente, ¿estamos? Franco, Federico, el otro Santiago, Galia, Victoria, Olivia, Eve. Esto es clave. ¿Esto se entiende? El rol de los nucleótidos trifosfatados como intermediarios energéticos. Sí, profe. Ok. A ver, Eve, vos vas a necesitar tener, tu célula necesita tener ATP y ADP. ¿Sí? Y va a controlar finamente los niveles de estas dos sustancias. ¿Por qué? Porque cualquier proceso que libere energía la va a retener esa energía temporariamente en el enlace del tercer fosfato. Entonces se usa ADP más fósforo inorgánico para sintetizar ATP. Este proceso es endergónico. La síntesis de ATP es endergónico, o sea, requiere energía. Alguien se la aporta. Por ejemplo, la degradación de una molécula combustible. ¿De qué me sirve a mí como célula tener energía en el bendito enlace del segundo y tercer fosfato? ¿Para qué lo quiero? Pues lo quiero porque esta molécula chiquita puede patrullar toda mi célula, puede dar vueltas por todos lados, y si estás hablando de una célula eucarionte puede entrar y salir de todas las organelas de todos los sistemas endomembranas. O sea que dentro de la célula, esta ATP va a llevar energía al proceso metabólico que lo requiera. Y para darle esa energía a ese proceso metabólico, el ATP se va a romper, se va a hidrolizar. Esta reacción, la hidrólisis de ATP o la desfosforilación del ATP, lo pueden encontrar de las dos maneras, es un proceso exergónico, libera energía. Y esta es la energía que se va a utilizar en algún proceso que requiera energía. Entonces, el ATP está al cumplir este ciclo de ATP-ADP, de ADP-ATP, está cumpliendo el rol de intermediario desde el proceso que genera la energía hacia el proceso que la consume. ¿Sí? Entonces, ojo,
porque el rol del nucleósido fosfato como intermediario energético es fosforilarse para conservar temporariamente en ese enlace covalente de la fosforilación la energía que se liberó en un proceso exergónico. Al fosforilarse, él gana un fosfato, eso es endergónico y lo estoy acoplando a un proceso exergónico. ¿Va la idea? ¿Sí o no? Sí. Yo después, como siempre, este PowerPoint con esta ejercitación se los voy a poner en el Drive. Al igual que toda la ejercitación que tienen en el campus, reháganlo y si surgen dudas, pregúntenlas lo antes posible. Miren que se nos larga la maratón de membranas y tenemos que estar bien con los conceptos que estamos viendo hasta ahora. Última cosa que digo con respecto a este ejercicio. Escúchame una cosita. Acoplamiento energético. Tengo esta reacción. Delta G positivo, esto es endergónico. Para poder hacer este proceso tan endergónico, la célula va a hacer en paralelo la hidrólisis de ATP. Porque si se hidroliza la ATP y se desfosforila la ATP, oh, mira, negativo, se libera energía. Entonces se acopla energéticamente a un proceso endergónico, el exergónico de la degradación del ATP. ¿Por qué? Porque entonces, al sumar estos dos procesos, la sumatoria, tomar glucosa más ATP y fosforilar esa glucosa y dejar ADP, es exergónica y, por lo tanto, espontánea. La célula acopla energéticamente a cualquier proceso a cualquier proceso endergónico, el exergónico del ATP. ¿Sí? Y si estuviera pensando en un proceso endergónico, le acoplaría el exergónico del ATP. ¿Qué es este? Perdón. Si estuviera pensando en un proceso que libera energía, o sea, exergónico, le acoplaría al revés de este, que es endergónico de síntesis de ATP. Rol del ATP como intermediario, mírenlo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, pero por favor, que les quede. ¿Vamos con esto? Los veo medio dudósicos. Les pido encarecidamente que relean esto y tratemos de, insisto, evacuar las dudas lo antes posible. Terminaríamos con el ejercicio 7 con bioenergética. Vamos a enzimas. Vamos a meterle ritmo, porque si no, no vamos a llegar con membrana. Vamos, vamos. A, B, C o D. La D. D de dedo. Sí. ¿Están de acuerdo con Santiago? Che, no estoy viendo dónde tengo el cursor. Pero... no sé. Veamos. Gráfica de cinética enzimática, velocidad de la reacción en función de la concentración de sustrato. Hay
una velocidad máxima, las enzimas se saturan. Todas mis enzimas están formando complejo con el sustrato, están trabajando a la máxima velocidad posible. Si esa velocidad la divido a la mitad y extrapolo, llego al Km, a la constante de Michaelis, que es la concentración de sustrato, que le corresponde un trabajo a media máquina de mis enzimas. Bien, ahora, ojito, porque cuanto más grande sea ese Km, quiere decir que necesito mayor cantidad de sustrato para que trabajen a media máquina. Si el Km es muy alto, y entonces yo necesito mucho sustrato para que las enzimas estén trabajando a la mitad de su velocidad máxima, lo que es lo mismo, estén a velocidad media, lo que es lo mismo, estén a un 50% de su saturación. Entonces, la afinidad del sustrato, perdón, la afinidad de la enzima por ese sustrato es baja. Ojo al piojo. El valor de Km es inversamente proporcional a la afinidad. Cuanto más alto es el Km, menor es la afinidad. Pero ni más ni menos porque me dice que yo necesito mayor cantidad de sustrato para que la tipa esté trabajando a la mitad de su potencial. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Pero entonces, perdón, si el KM es bajo, ¿la afinidad va a ser alta? Exacto. O sea que para que sea cierta la D, acá tendría que poner un Km muy bajo. Pero como acá me hablan de un Km alto, si el Km es alto, quiere decir que necesito una alta concentración de sustrato para llegar a mitad máquina de trabajo. Entonces es una baja afinidad. ¿Se entiende? ¿Quedó, Olivia, o no? Sí, ahí entendí, profe, gracias. De nada. Entonces, 8, si el valor es del Km es alto, la enzima tiene una baja afinidad por el sustrato. Fíjense que la velocidad máxima no la puedo inferir a partir del Km. Ojo, esperen, banquenme un segundo. Ojo con esto porque es un error que suelo encontrar muy seguido en los ejercicios en las parciales. Fíjense, si mi enzima tuviese esta cinética enzimática, el valor de la B máxima es el mismo, ¿estamos de acuerdo? Hagan de cuenta que dibujé bien. O sea que la velocidad, la mitad de la velocidad máxima va a ser la misma. Y el Km es mucho mayor, ¿sí? No puedo a partir del valor de Km saber cómo va a ser la velocidad máxima. ¿Está? Esto lo aclaro por las dudas porque es un error que solemos encontrar a repetición en los parciales, ¿sí? Por suerte ninguno me lo eligió, pero si alguno de ustedes lo estaba pensando y no lo dijo, lo aclaro. El valor de Km no me permite inferir cuál va a ser el valor de la velocidad máxima. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Ojo con eso. Y entonces quedamos esto bien. Vamos a la 9. A ver. A ver si UD. En realidad me quedo con la respuesta ahí. Pero bueno, ya que está, no importa. Sería más o menos qué color es el caballo blanco de San Martín. No, no es la C. ¿Por qué no es la C? Cuando la enzima presenta cooperativismo, hay una cooperación, hay una ayuda, sí,
Sí, hay una ayuda, pero ojo, Franco, porque esa colaboración, esa ayuda es dentro de la misma molécula de enzima. Estamos hablando de enzimas que son oligoméricas, de enzimas que tienen 2 o más subunidades, y la unión del sustrato a una de las subunidades genera un cambio conformacional que es trasladado a las demás subunidades de la misma enzima. Fíjate que acá te está diciendo la acción de una enzima que modifica la de otra. No, no es otra enzima, sino que es la capacidad de unión de las demás subunidades de la misma enzima. Cada uno de estos cuadraditos no son enzimas distintas, sino que son subunidades de la misma enzima. ¿Está? ¿Se entiende lo que estoy advirtiendo, Franco? Sí. Entonces, la C no es. Lo que sí es cierto, se los digo porque ya les mostré, en realidad es como que les mostré la respuesta acá. Cuando hablamos de cooperatividad, vamos a estar hablando de cambios conformacionales en la enzima. Estamos hablando de una enzima que es oligomérica, está formada por 2 o más subunidades. Y estamos hablando de transiciones entre 2 conformaciones o estados. Uno tenso, donde la enzima está en vagancia absoluta, la enzima no reacciona, no transforma, no ayuda a la transformación del sustrato. Y un estado relajado, que esta es la más laburadora, la más activa. ¿Sí? El sustrato, al unirse a la enzima, la empieza a despertar, la empieza a relajar. Y esos cambios conformacionales que le induce son trasladados subunidad por subunidad dentro de la misma enzima. ¿Sí? Por eso existe cooperatividad. ¿Vamos bien con la 9A, gente? Sí. Yes. Vamos quedando menos. Son 13 en total. Eve vota por la B. Franco también. A ver. Los aminoácidos se condensan, ¿sí? Siempre que estamos pasando de monómero a polímero hay reacciones de condensación. Tengo grupo amino, grupo ácido del primer aminoácido, grupo amino, grupo ácido del segundo aminoácido. El grupo ácido cede su oxidrilo, es decir, su oxígeno y su hidrógeno. El grupo amino cede un hidrógeno, se forma una molécula de agua, hay una condensación y se forma este enlace. Tengo 2 aminoácidos unidos, esta es el enlace peptídico, la unión entre aminoácidos. Che, ¿qué pasó con esos extremos? ¿Qué tengo acá? ¿Y qué tengo acá? Este extremo no es igual a este. Este es el extremo amino terminal y este es el extremo carboxilo terminal. El primer aminoácido deja el amino libre y el último aminoácido deja el carboxilo libre. Sean 2 o 2000 aminoácidos unidos, estos 2 extremos son siempre distintos. O sea que, esta no, ¿está bien? Como consecuencia, para hacerla cierta, tendría que decir, como consecuencia del enlace peptídico se forman estructuras lineales, esto es cierto, con carboxilos terminales.
en un extremo y amino terminal en el otro. Ahí sería cierta. Vamos, gente, o sea, lo que me está sonando la frase es esta última parte. Esto hace que la B no sea cierta. ¿Vamos bien? Sí. O sea que es A, C o D. Tengo voto por la D. La D no. Sino la C, dijiste, ¿no, Olivia? Bien. Bien. Acuérdense que la unión entre los aminoácidos, saber cuál es el primero, el segundo, el tercero, así hasta el último, eso es la estructura primaria. Para que la proteína adquiera funcionalidad, tengo que plegarla. Posibles uniones, posibles estructuras secundarias, alfa hélice o lámina beta. Si la proteína es monomérica, esta estructura secundaria se plegará sobre sí misma y llega hasta un grado de complejidad terciario. Pero si mi proteína está formada por 2 o más cadenas polipeptídicas, en la clase pasada hemos visto como ejemplo la hemoglobina, que tiene 4 subunidades, su estructura será cuaternaria. O sea que tiene razón Olivia, la complejidad estructural puede ser terciaria o cuaternaria según sean monoméricas u oligoméricas respectivamente. ¿Sí? Son lineales, no son circulares, por eso no es cierta la A. Y la D no es cierta porque la estructura secundaria no se estabiliza por enlaces covalentes, sino, miren acá, por puentes de hidrógeno. Tengo puentes de hidrógeno entre el oxígeno del carboxilo que quedó y el hidrógeno del amino, ¿sí? Este oxígeno se va a unir con el hidrógeno del amino de un aminoácido más lejano. Sea alfa o sea beta, puentes de hidrógeno, es lo que estabiliza la estructura secundaria. Así que, tenía razón Olivia, 10C. Vamos a la 11, díganme si es verdadero o falso. Falsa. Falsa, dice Franco. La temperatura es un agente desnaturalizante. Si yo grafico velocidad de la reacción en función de la temperatura, ojo que esto no es una curva de cinética, ¿no? Porque si bien acá tengo velocidad, en este eje no tengo concentración de sustrato, sino que tengo temperatura. Si yo hago este gráfico, veo que la velocidad de la reacción va a aumentar en función o a medida que aumenta la temperatura, pero hay un punto a partir del cual la velocidad no solo no aumenta, sino que baja. Lo que se produce es la desnaturalización. ¿Qué quiere decir la desnaturalización? La temperatura hace que la enzima vibre y al vibrar los enlaces que mantienen las subunidades unidas si era cuaternaria se rompen. Los enlaces que estabilizaban la terciaria e inclusive los puentes de hidrógeno que estabilizan la secundaria se rompen. Che, si yo pierdo la cuaternaria, terciaria y pierdo la estructura secundaria, pierdo la función. Ojo con eso. Para que las proteínas puedan funcionar se necesita la estructura tridimensional. Muy poquitas son activas con estructura secundaria.
Las monoméricas sí o sí van a tener que llegar a terciaria. Y las cuaternarias, las oligoméricas van a tener que llegar para poder cumplir su función en cuaternaria. Si yo, por un agente desnaturalizante, pierdo la estructura tridimensional, pierdo la función. Si estoy hablando de una enzima y desarmo el sitio activo porque pierdo la estructura tridimensional, ¿qué va a pasar con la función? ¿Se va a mantener? ¿Puede una enzima trabajar si su sitio activo no es capaz de reconocer el sustrato? Porque lo deformé. ¿Se entiende lo que estoy hablando o nada que ver? Más o menos, ¿podría repetir? Dale. Yo lo que estoy diciendo es que primero no se olviden esto. De estructura secundaria en adelante, la proteína puede tener función, puede trabajar. Muy poquitas son activas con estructura secundaria. ¿Sí? Muy poquitas, muy poquitas. Voy a tener que llegar a estructura terciaria o a estructura cuaternaria, dependiendo si son monoméricas o oligoméricas, para que la proteína cumpla la función. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sigan más allá y digan, escuchame una cosita, si necesito la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria, es decir, si necesito una conformación en el espacio para que la enzima, la proteína cumpla su función, quiere decir que si yo la desarmo o atento contra estas conformaciones, las proteínas van a dejar de funcionar. ¿Vamos? Sí. Ahora, ¿cómo puedes hacer que una proteína pierda su estructura tridimensional? Desnaturalizándola. Química o físicamente, por ejemplo, la temperatura sería un agente físico. Química o físicamente puedo desestabilizar la estructura tridimensional, hacer que se rompan los enlaces débiles que mantienen la cuaternaria, se rompan los débiles que mantienen la terciaria, se rompan los puentes de hidrógeno que mantienen la secundaria. Y si yo rompo todas estas uniones, y me queda entonces nada más que el piolín, donde tengo un aminoácido unido a continuación del otro, me queda la proteína en estructura primaria. Si hago esto, desarmé la proteína, se perdió su función, la desnaturalicé. Desnaturalizar una proteína es romper todos los enlaces de las estructuras tridimensionales y que pierda la conformación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Si yo estoy hablando en particular de una enzima, la enzima para poder trabajar necesita su conformación como cualquier proteína y particularmente, dentro de la conformación hay una zona muy relevante para la actividad de la enzima que es el sitio activo. Si yo no tengo el sitio activo armado, no puede reconocer el sustrato. Y si no tengo el sitio activo armado que no puede reconocer el sustrato, pues entonces la enzima no va a poder trabajar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Sí. Correcto. O sea que esta afirmación es Verdadera. verdadera. ¿Va? Es verdadera. ¿Sí? Sacarle el signo de interrogación, Victoria. Es verdadera. Un par de aclaraciones, gente. Una de esas aclaraciones es que la desnaturalización es la pérdida de la estructura tridimensional. La cuaternaria sí la tenía, la secundaria, la terciaria, pero no la primaria. La primaria, no se me olviden, para romperla tendría que hacer una hidrólisis.
¿sí? Ya es otra cosa, eso no es desnaturalización. Desnaturalización es la pérdida de la estructura tridimensional, de la conformación de esa macromolécula en el espacio. La otra cosa que quería aclararles es que todas las proteínas son, voy a encontrar en el texto, termolábiles o termosensibles. Eso quiere decir que dependen de la temperatura, que la temperatura los puede desnaturalizar. Bien, vamos con la 12. A, B, C o D. Tengo voto por la A. Energía libre, energía de Gibbs en este eje. Progreso de la reacción o curso de la reacción en este eje. Esta es la zona de reactivos, esta es la zona de productos. La lilita sería la trayectoria de el nivel energético desde reactivos a productos en ausencia del catalizador y la verde en presencia del catalizador. En cualquiera de los dos casos, fíjense que el nivel energético de los reactivos y el nivel energético de los productos es el mismo, lo cual hace que la variación de energía libre en presencia o en ausencia de la enzima sea igual o distinto. ¿Están ahí? Gente, ¿va de nuevo lo que estoy preguntando? Sí. Porque la pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre enzimas es correcta? Me dicen, las enzimas son catalizadores biológicos que aceleran las reacciones celulares, modificando la variación de la energía libre de las mismas. Entonces yo les digo, ojo, porque si la curva en lila es la transformación de reactivo en producto en ausencia de enzima y la curva en verde es la transformación de reactivo en producto en presencia de enzima, o sea, estando el catalizador, y sé que delta G es G final menos G inicial, pregunto, ¿va a variar el delta G? ¿No estoy partiendo del mismo punto y llegando al mismo punto sin enzima que con enzima? Este punto no es igual en cualquiera de los dos casos. Y este punto no es igual en cualquiera de los dos casos. Sí. Entonces la variación de energía libre con enzima, sin enzima es la misma. ¿Se entiende esto? Sí. ¿El resto de la gente nos abandonaron a Santiago y a mí o están? Sí, se entiende. Ok, entonces, Sí, se entiende. gente, la A no es. B, C o D.
Tengo un voto por la D. La enzima es una proteína, ¿verdad? No se olviden que la estructura primaria de las proteínas está guardada o está codificada en los genes. Y la célula puede recurrir a ese gen y leerlo, expresarlo para sintetizar proteínas, entre ellas enzimas. No se olviden que una forma de regular la actividad enzimática es aumentando la cantidad de enzimas dentro de la célula. ¿Hay algunas enzimas que permanecen más o menos constantes durante toda la vida de la célula? Sí, algunas sí, pero no todas. Hay muchas enzimas que son sintetizadas ante un estímulo particular y se aumenta su concentración ante un estímulo particular. No solo eso, que eso era cuando hablábamos de inducción génica y represión génica, que hablábamos la clase pasada, no sé si te acuerdas. No solo eso, sino que se regule, que se pueda variar la concentración de enzima, no tiene que ver con la regulación reversible. Que la regulación sea reversible quiere decir que la freno o la acelero, pero la puedo recuperar activa. ¿Sí? O sea que no la modifico. O sea que la D tampoco es. Vamos aumentando la probabilidad de acierto a medida que descarte. O es B o es C. Franco vota por la B. Si tengo una enzima micaeliana, es aquella que tiene una cinética hiperbólica, ¿no? Entonces grafico velocidad de reacción en función de concentración de sustrato y tengo esta curvita. Eso es una enzima micaeliana, no se olviden. Las enzimas micaelianas presentan una cinética hiperbólica, ¿sí?, que demuestra que en todo momento la velocidad de la reacción es independiente de la concentración de sustrato. ¡Ay! ¡Ay! En todo momento la velocidad de la reacción es independiente de la concentración de sustrato. Y acá tengo un problema, porque en realidad, fíjense que, supónganse más o menos, cuando aprenderás a hacer líneas derechas. Supónganse que más o menos a esta concentración de sustrato se saturó la enzima. De acá para acá, o sea, desde ese punto, desde la concentración saturante en adelante, yo puedo aumentar la concentración de sustrato indefinidamente y la velocidad va a ser la misma. O sea, de concentración de sustrato saturante a concentraciones mayores, la velocidad no depende de la concentración de sustrato o se independiza. Sin embargo, ¿qué pasa de la concentración de sustrato a menores valores? Fíjense que acá a medida que aumento la concentración de sustrato voy aumentando la velocidad. O sea, desde cero de sustrato hasta la concentración saturante, la velocidad de la reacción depende y varía con el sustrato. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, gente? Sí, bro. O sea que... Ups. O sea que no es la B. Y es la C. Es la C. ¿De qué me habla la C? Vamos, ahí vamos, ahí vamos.
¿De qué me habla la C? La C me dice, la aparición de una sustancia o el aumento de la concentración de una sustancia provoca la disminución, el aumento de la concentración de un producto X, obtenido al final de una serie de reacciones de una vía metabólica, ocasiona la disminución tanto en su producción como la de metabolitos intermediarios. Tengo una serie de reacciones, ¿se acuerdan? Esto lo veíamos al final de la clase pasada. Tengo una enzima que reconoce el sustrato verde, lo transforma en A es reconocido por una enzima 2 que lo transforma en B es reconocido por una enzima 3 y tengo un producto final. A medida que aumenta la concentración de este producto, si no es utilizado, este producto final puede actuar como modulador alostérico negativo de la primera enzima. Y si ella no trabaja, pues no se obtiene A. Si no se obtiene A, difícilmente puedo obtener B. Y si no obtengo B, dejo de fabricar este producto final. Esto es inhibición por producto final, retroalimentación negativo feedback. ¿Qué es lo que necesito? Un producto final que sea modulador alostérico de una de las primeras enzimas de la vía. O sea que esa enzima tiene que ser alostérica, tiene que tener un sitio alostérico que reconozca a esta sustancia como inhibidor. ¿Se acuerdan de esto, gente? Que lo vimos como al final de la clase. Sí. Todas estas sustancias intermedias, ¿sí? Es sustrato intermedio, metabolito intermedio, metabolito intermediario, metabolitos a secas, ¿sí? No se me olviden, por favor, son claves las enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas son aquellas que, aparte de tener el sitio activo que reconoce el sustrato, tienen un sitio alostérico. El sitio alostérico es aquel donde se une un modulador o regulador alostérico. Si al unirse ese modulador promueve la forma tensa de la enzima y por lo tanto baja su capacidad de trabajo, altera el sitio activo e impide que reconozca el sustrato, eso es una inhibición alostérica. Estas sustancias son modulador alostérico negativo, efector alostérico negativo. Por ejemplo, este producto, que es lo que está pasando acá. No se olviden tampoco que las enzimas alostéricas son claves porque pueden ser activadas. O sea, en ese sitio alostérico o en otro sitio de la misma enzima puede alojarse una sustancia que unida al sitio alostérico promueva el estado relajado. Si se promueve el estado relajado, la enzima reconoce más ávidamente, más rápida y fácilmente el sustrato y la velocidad de la reacción va a aumentar. Enzima alostérica, ¿se entiende lo que hablamos cuando hablamos de enzima alostérica? Que se pueden inhibir y activar. Esto está, gente, es importante. ¿Esto se entendió o hay algo que repetir? Díganme algo. ¿Podría repetir lo último? Dale. Che, ¿se acuerdan? Espérate un segundo. Voy a volver. ¿Dónde era acá? ¿Se acuerdan cuando veíamos este dibujito? Ufa. Mirate. Y yo les decía, las enzimas cooperativas tienen un estado tenso y un estado relajado. El estado tenso es vago, es como que la enzima no estaría trabajando mucho, que digamos, no puede trabajar, le cuesta arrancar. Y el estado relajado está re pila y está laburando a full.
Párense acá, agárrense de esto y digan, a ver, si yo tengo forma de promover el estado tenso, mi enzima no labura. Esto es lo que hace un modulador alostérico negativo. Si yo tuviese forma de promover el estado relajado, hago que mi enzima trabaje más. Eso haría un activador. Piensen en estos dos estados, tenso, relajado, y volvamos entonces a esto que estábamos viendo recién. Porque yo lo que digo es, si promuevo el estado tenso, no labura. Si promuevo el estado relajado, mi enzima trabaja. ¿Cómo lo puedo promover? Sería la pregunta. Lo voy a poder promover si mi enzima está alostérica y tiene un sitio donde aloje un modulador. Si el modulador unido al sitio alostérico tensa la enzima, le dificulta su tarea, entonces estoy hablando de una inhibición alostérica. Ahora bien, si en el sitio alostérico se aloja una sustancia y como consecuencia de esa unión mi enzima se relaja, va a trabajar más fácil, va a trabajar más y mejor. Esto es una activación. Si hay una activación alostérica, en el sitio alostérico se une un activador que promueve la forma relajada. Si hay una inhibición alostérica, al sitio alostérico se une un inhibidor que promueve la forma tensa. ¿Quedó mejor esto? Sí, sí. El resto de la gente, esto es importante. ¿Quedó? Bien. Sigamos pues. 13 y último ejercicio para poder empezar con membranas. A, B, C o D. Tengo un voto por la C. Otro voto por la B. A ver. Los intermediarios redox, como el NAD y el FAD, son coenzimas, ¿cierto? Y se necesitan para la acción de enzimas que catalizan reacciones de pérdida o ganancia de hidrógeno. Esto es cierto. Pero la B también es cierta. Y la A también es cierta. O sea, todas las afirmaciones anteriores son correctas. Si bien muy probablemente no tengamos este tipo de ejercicios en el parcial donde todas las afirmaciones son correctas, donde esté esa opción, les puse este ejercicio porque suelen no darle bolilla a la definición de coenzimas, entonces se los obligo a que lo tengan. Y les aclaro, A más B serían las definiciones básicas generales y que
tienen que manejar sí o sí, un conjunto de conceptos importantes para saber de las coenzimas. ¿Sí? No se me olviden que las enzimas no se modifican al final de la reacción, ¿no? Se recuperan intactas. Y si, dado que se recuperan intactas, no pueden ni dar ni aceptar átomos o grupos de átomos. Para eso necesitan coenzimas. ¿Y quiénes van a trabajar como coenzimas? Pues lo que les puse acá, moléculas orgánicas no proteicas. ¿Sí? Y lo que tienen en C es un ejemplo de coenzimas. ¿Sí? Las coenzimas redox o intermediarios redox son el NAD, el FAD y el NADP. ¿Sí? O sea que en realidad A, B y C son correctas. ¿Va? Les pido encarecidamente que revean todo bioenergética y enzimas y traten de cerrar lo antes posible esta unidad. Hagan toda la ejercitación que tienen en el campus. Yo estas se las voy a poner en el drive para que la revean y la puedan plantear las dudas que tengan. Gente, tenemos que empezar con membranas. ¿Podemos seguir o están muy quemados? ¿Quieren aunque sea 2 minutos de corte o seguimos? Díganme. Dos minutos. Ok, son 54 según mi computadora. 58, 4 minutos y reconectamos. ¿Les parece? Bueno, dale. Vale. Bueno, nos vemos.